Bueno, buenos días. Vamos a explicar el método de la bisección. Método de bisección. Bisección. Para encontrar las raíces de una función. En este caso la función va a ser f de x igual a menos 25 más 82x menos 90x2 más 44x a la 3 menos 8x a la 4 más 0.7 x a la 5. Vamos a utilizar, en este caso, para aprender bien el método, vamos a utilizar una calculadora genérica Casio FX82 MS. Igualmente se podría realizar en cualquier calculadora Casio que tenga ingreso pues al menos de las funciones, digámoslo así, con variables, digamos alfa A más B, ¿cierto? Chive stop C, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Vamos a hacerlo con esta calculadora y ahí va todo el tutorial. También vamos a mostrar cómo hacer la gráfica de la función, es decir, siempre que hallemos la raíz, vamos a hallar una raíz con este método, vamos a definir un intervalo, en este caso va a ser xl igual a 0.5 y xu igual a 1. ¿Sí? Ahora, a continuación, procedemos a realizar la tabla, una tabla de valores, tabla de valores desde 0.5 hasta 1. Es decir, vamos a dividir este intervalo en 16 valores. Es decir, vamos a restar 1 menos 0.5, es decir, el límite superior menos el límite inferior. Eso nos da 0.5. Pues, digamos que sabíamos que daba 0.5, sin embargo podría cambiar el intervalo y los límites, y la respuesta la dividimos entre 16. En este caso el paso nos da 0.03125. Voy a copiar aquí paso igual 0.03125. Como veníamos trabajando, el paso va a ser 0.03125. Y recuerden que vamos a realizar la tabla con la calculadora Casio, una Casio normal que se le entran fórmulas. Ya dijimos que vamos a hacer 16 puntos y tomamos el límite superior menos el inferior sobre 16. Nos da 0.03125. Entonces vamos a construir una tabla de valores que tenga x y f de x. ¿Sí? Donde vamos a tener 16 valores. 16 valores, donde empiezan 0.5, ¿sí? Y termina, entonces dijimos que empieza en 0.5 y termina en 1, por aquí en 1, ¿sí? Como vemos ahí. Entonces ya procedemos a calcular los valores, sin embargo lo vamos a hacer aprovechando la calculadora. Como dijimos, la función es menos 25 más 82x menos 90x2 más 44x3 menos 8x4 más 0.7x5. En este caso vamos a reemplazar para la calculadora la variable x por a, ¿sí? X se va a reemplazar por la a, y recordemos que a debe empezar en 0.5 menos 0.03125. Eso nos da 0.46875 y eso lo guardamos, pues chip stop, o sea, le di chip stop a, ¿sí?
para que cuando incrementemos el paso y hagamos la secuencia de valores para la tabla, estos nos empiecen en punto 5. Ahora me devuelvo con esta flechita, ¿sí? Y ahora sí voy a copiar aquí alfa A. Puedo borrar este término. Aquí le copio en vez de menos más. Y como vemos, aquí tenemos la secuencia de A más punto 3125, que es el paso, ¿sí?, que habíamos definido. Lléveselo a A y a continuación le escribimos los dos puntos. Alfa, donde está Paul, ¿sí?, dos puntos alfa, dos puntos. Procedemos a escribir ya la función recuerden que lo vamos a hacer con A, es decir, vamos a empezar menos 25, miren el menos que copio, el menos este, menos 25, menos 25, menos 25, más 82A, alfa A, menos 90, alfa A al cuadrado, ¿sí?, al cuadrado pues pueden usar este, más 44, alfa A la 3, a la 3 con este, a la 3, menos 8, alfa A la 4, menos 8, alfa A la 4, más punto 7 alfa a la 5, más punto 7 alfa, recuerden alfa, ¿cierto? Alfa a la 5. Cuando ya leemos igual, vamos a empezar a llenar la tabla. O sea, al igual nos va a salir el primer valor, va a ser punto 5. Como vemos, dice disp. Ese disp significa que nos va a desplegar varios valores en la secuencia, ¿cierto? En una sola línea había una secuencia. Punto 5. Entonces el primer valor va a ser menos 1.4781. ¿Sí? Voy a copiarlo aquí. Menos 1.4781. Menos 1.4781. Como vemos aquí. Luego le damos otra vez igual y nos da punto 53.125, entonces lo copio aquí, punto 53.125. Y el valor de la función va a ser menos punto 8484. Así nos vamos a ir hasta el último valor, dándole igual. Entonces el siguiente es punto 5625. Punto 5625 y el valor de la función es menos punto 282, menos punto 282. Luego le damos otra vez igual, punto 59375, punto 59375, y si le damos igual, valor de la función punto 2265, porque estamos redondeando, punto 2265, punto 2265. Ya para no repetir más esto, el video se va a adelantar un poquito, ¿cierto?, en el tutorial, y ya vamos a copiar todos los valores. Nos vemos ahora. O ya. A continuación vamos a graficar la tabla que acabamos de hacer con la calculadora, donde el último valor que nos dio fue 3.7, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta los límites, ¿cierto? Los límites donde empezamos. Vamos a empezar en punto 5, en X, y vamos a terminar en 1. Y en Y, empezamos en menos 1.47 y terminamos en 3.7, es decir, el último valor va a ser 4. El último valor. Entonces vamos a tomar 5 cajones para graficar, o sea, 3, 2, 1. Este va a ser el 0, de acá, ¿sí? Entonces trazamos este eje acá, también trazamos el eje, pues como vemos que hay valores negativos, entonces vamos a llegar a menos 2, no es solo 0 sino menos 1,
y menos 2. Trazamos el eje vertical. Y vamos a tomar de a 2 cajones cada punto, cada paso, ¿sí? Obviamente el paso, habíamos dicho que es 0.03125 y el primer valor pues va a ser 0.5, ¿sí? Como tenemos aquí, este primer valor va a ser 0.5. Este primer cajón sería el punto 0.53125. No lo voy a escribir, no voy a escribir los valores porque se nos llenaría esto de números, entonces solo voy a hacer los puntos. ¿Sí? Entonces aquí vamos los puntos. Entonces vemos que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo punto es punto 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, punto 75. Ese es un valor pues intermedio. Y voy a llegar hasta 1, donde si vemos que 1 está otra vez a 8 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. 8 pasos el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. 1, donde este es el eje X. Empezamos a tomar los puntos, voy a graficar el primero y para resumir el video un poco, pues vamos a mostrar ya cuando esté la gráfica completa. Entonces empezamos en menos 0.5 con menos 1.47. Entonces como vemos aquí si vemos que la mitad de este punto es menos 1.5 y menos 1.47 está más o menos por este lado. Empezamos con el punto. El siguiente punto es menos 0.84. Entonces aquí, como sabemos, pues como son 5 cajones, aquí es 0.8, pues por aquí estaría más o menos el punto, ¿sí? Más o menos. Después sigue el valor menos 0.282, o sea que es casi 0.3. Si nosotros sabemos que un cajón vale 0.2, 2 cajones valen 0.4, ¿cierto? 2 cajones valen 0.4, es casi menos 2.82, es casi la mitad entre estos 2 cajones. Y así continuamos, el otro es 0.2265. O sea, aquí lo mismo, este es 0.2, la mitad 0.3, 0.22 sería por acá más o menos. Como les dije ya, vemos una tendencia, ¿sí? Si empezáramos a trazar, donde ya podríamos dar una aproximación de la raíz, donde yo sé que este valor es 0.53125, el siguiente 0.5625 y el siguiente 0.59. Podría dar un intervalo entre la mitad de estos dos, ¿cierto? Hacer un promedio y miramos que ahí más o menos está la raíz entre 0.5625 y 0.59375, es decir, 0.575 más o menos podríamos dar incluso ya una aproximación gráfica de la raíz o punto, como vemos acá. Listo. Vamos a continuar con los puntos. Como saben, la magia del video. Bueno, nosotros ya construimos la gráfica, como vemos, a partir de estos valores, y podemos obtener una raíz aproximada sabiendo que los puntos son 0.5625, está entre 0.5625 y 0.59375. Es decir, la raíz, voy a hacer un promedio, la raíz gráficamente pues allá es 0.5625 más 0.59375 dividido 2. Eso nos da 0.5625 más 0.59375 dividido 2. 0.578125. 0.578125. Esta es la raíz
aproximada gráficamente. Aproximación gráfica. Luego, pues ahora sí vamos a proceder a realizar el método de la bisección. En el método de la bisección, entonces voy a hacerlo en otra página, en la siguiente página, en otra más bien, en otra página, por si necesito estos valores. Entonces, en esta página vamos a hacer una tabla. Cuando nos hablan de un método, debemos siempre realizar una tabla. Entonces, en esta tabla, nosotros debemos tener en cuenta que en esto voy a resumir las columnas, ¿sí? Las columnas que necesitamos a n, la columna n para el número de iteraciones, otra columna de A, otra columna de B, y recordemos que en el método de la disección C es muy importante, que es A más B sobre 2. Voy a obviar f de A y f de B en este caso, es decir, nosotros sabemos que para que se cumpla este método, f de A por f de B debe ser menor que 0, es decir, debe haber un cruce por el eje X para poder que haya raíz. No lo voy a comprobar porque en verdad ya lo tenemos aquí en la tabla, pues, entonces ya vemos que 0.5 menos 1.47 y 1 3.7, es decir, este es positivo o negativo, y como vemos la gráfica sí hay una raíz. Entonces el primer valor de A pues va a ser 0.5, el de B va a ser 1. Voy a hacer una tablita aquí de algunos valores. Y aquí tengo f de C. Realmente el criterio va a ser ir encerrando la raíz e ir aproximando. También voy a tener como criterio de parada el error. Ya sabemos que es un error porcentual, vamos a tener un criterio de parada del 10%. El criterio de parada nuestro va a ser de 10%. Entonces la primera iteración, 0.51, entonces C. Todo lo vamos a tratar de hacer programado. Entonces, en este caso vamos a 0.5, lo vamos chip esto A. Entonces en A me quedó 0.5, ¿cierto? 0.5. 1 en B, ¿sí? 1, chip stop B, ¿sí? Luego vamos a hacer C, ¿sí? Donde C, alfa C, pues tiene que ser A más B sobre 2. Entonces voy a copiar entre paréntesis alfa de A más alfa de B dividido 2, y esto se lo llevo ¿a quién? A C. Se lo llevamos a C. En este caso nos da 0.75, ¿sí? Voy a ir copiando estos valores que nos da 0.75. Luego calculamos f la volvemos a introducir, ¿sí? La volvemos a introducir, es menos 25 más 82 alfa A menos, recordemos que X la estamos reemplazando por A, menos 90 alfa de A a la 2 más 44 alfa de A a la 3 menos 8 alfa a la 4 más 0.7 alfa a la 5. Si le doy a, perdón, ahí me equivoqué, pero bueno, estuvo bien, ya no la reemplazamos por A, sino por C, entonces aquí es alfa C, perdón, alfa C. Ahí tuve un errorcito en decirles que es A, pero realmente es alfa C todas. Alfa C, que realmente estamos hallando es el valor en C, alfa C, y 0.7 alfa C a la 5. Ahora sí, con el valor de C nos da 2.072. Entonces lo voy a copiar aquí.
este valor, 2.072, 2.0724, 2.0724. En la primera iteración pues no tendré error, ¿cierto? No tendré error, 0.724. En esta primera iteración no tengo error, no tengo con qué comparar. El error va a ser el valor nuevo menos valor anterior sobre valor nuevo, y todo esto por 100. Es lo que vamos a hallar ahí. La segunda iteración. En la segunda iteración nosotros vemos que 2.072 nos dio un valor positivo. En este caso el punto 5 lo llevamos negativo por el momento y el f de b lo llevamos positivo, como vemos en la gráfica, ¿sí? Como vemos aquí en la tabla 3.7 menos 1.47, y tenemos que empezar a encerrar la raíz, es decir, debemos correr este 1 hasta este valor para ir encerrando la raíz, ¿sí? Es decir, voy a trasladar este b, lo traslado acá, o sea que el c, que era el c se lo llevo a quién, lo que estaba en c se lo llevo a b. Entonces lo voy a hacer en la calculadora para ir iterando y no tener que manipular números tan grandes. Entonces me devuelvo con la flechita hasta c. Yo le puedo dar un igual acá, ¿sí? Yo este valor lo llevo en ANS, ¿sí? Ya porque le di igual, me lo llevo en ANS, y ANS se lo asigno a quién, a chip, esto y b, y me quedo en b.75, ¿sí? Lo voy a copiar aquí, .75, aquí me queda .5. Calculo el nuevo valor de c, me devuelvo con la flecha y calculo el nuevo valor de c, le doy igual, .625, ¿sí? Y calculo el valor de la función. Le doy aquí, me devuelvo con la flecha como vieron y le doy igual. Y el nuevo valor me da .682. .682. Como vemos aquí ya tengo un valor de .625 menos .75 dividido .625. Sí, lo voy a hacer de una vez para hallar el error. También se podría hallar que el error sería lo que lleve en C, ¿sí? C, podría guardarlo en una memoria, lo que lleve C menos B, ¿sí? C menos B sobre C, o C menos A sobre C, dependiendo de cuál cambie. En este caso es C menos B, C, entonces alfa C menos, perdón, pero esto debe ser paréntesis, alfa C menos alfa B dividido, pues por 100, dividido alfa C, que es el nuevo valor, ¿cierto? Y eso me da, como es valor absoluto, me da un error del 20%. Pues aquí ese menos lo obviamos porque si le sacamos valor absoluto. Realmente esto aquí es valor absoluto. ¿Okay? Entonces nos da aquí 20% de error. 20%. Siguiente iteración. Entonces la siguiente iteración, como vemos la función de opositiva, es decir que todavía tengo que acercar al b. Dejo el a quieto, .5. Acerco el b.625 y calculo el nuevo c. Entonces, recordemos que me debo volver hasta el c, ¿cierto? .625 es lo que llevo en c, si le damos .625. Esto lo llevo en ANS. ANS, si quiero le hago así, o como sabemos, aquí en la memoria llevamos ANS, lléveselo a b. Y el ANS pues nos da .625, me devuelvo a A más B dividido 2 sobre C, me da .5625. ¿Sí?
.5625. Esto me devuelvo hasta la función de nuevo, lo evalúo y me da menos .28, menos .282. Ya me dio negativo, es decir, el que debo mover en este caso es ¿quién? A. La cuarta iteración, ¿cierto? Debo mover A. Sin embargo, vamos a calcular el error. El error ya, como vimos, ya no sería con B, sino con ¿quién? Con A. Entonces, tenemos, bueno, en este caso sigue cumpliendo porque en B llevamos .625. Entonces puedo aplicar esta misma fórmula, la que llevamos, aquí nos devolvemos hasta esta, C menos B por 100 dividido C, ¿sí? Entonces aquí me da 11.11%. Pero recordemos, obviemos ese menos, ¿cierto? 11.11%. La cuarta iteración, como vimos, tenemos que ya no desplazamos, como yo lo voy a mostrar gráficamente. En la siguiente iteración tuvimos que desplazar, ya no era .75, sino .625, ¿sí? .625. Entonces era aquí .625, es decir, a ver, lo pasé aquí, .625. Lo pasé a este nuevo valor, este era el nuevo intervalo. Sin embargo, aquí, como ya quedó este intervalo aquí, debo mover ya el intervalo a aquí, o sea, A lo desplazo aquí, ¿sí? O sea que .5625 me queda aquí, .5625, dejo quieto B, .625, calculo el nuevo C. Ahora sí, me devuelvo hasta C, yo veo en qué va a ser, .5625, con ANS, ¿cierto? ANS se lo llevo a Chivestop A, y vuelvo a calcular el intervalo A más B sobre 2, lléveselo a C, .59375. En este caso, entonces recalculamos lo que es la función, ¿sí? Nos devolvemos hasta la función, la recalculo, y nos da .2265. 2265. Calculamos el error que da .59375, pero ahora sí toca con A. ¿Sí? Entonces calculamos un nuevo error, entonces nos da C, lo que lleva en C, menos lo que lleva en A, ¿sí? Por 100 dividido lo que lleva en C, y eso nos da 5.26%. ¿Sí? El criterio de parada era 10%, es decir que llegamos. Este ha sido pues .59375, y nosotros, perdón, gráficamente dijimos que era .578195. Vemos que tiene un poquito de mejor, tal vez ya la precisión la mejoramos y iteramos un poco más, ¿ya? Pero nos pedían un criterio de 10% y llegamos. Este fue el video pues que realizamos para el método de disección con los estudiantes de Ingeniería Financiera del Instituto Tecnológico Metropolitano. Muchas gracias.